Hola jóvenes, buenos días. Pues nada, estaremos viendo lo que es nuestro nuevo tema, el último para nuestro examen de la próxima semana. Y lo que hemos visto hasta ahora son las diferentes formas en las cuales fue cambiando la sociedad hasta tratar de explicar cada uno de los fenómenos que se estaban viendo recientemente, lo que fue en el siglo XIX, siglo XX. Las personas trataron de buscar prácticamente una forma para tratar de saber qué era lo que estaba pasando con, con la misma sociedad. Empezaremos entonces con otras de las escuelas o teorías que trataban de explicar este fenómeno o estos fenómenos que estaban sucediendo. Empezaremos con lo que es la escuela de Frankfurt. Como podrás recordar, estuvimos viendo anteriormente a otros filósofos y pensadores que trataban de explicar estos fenómenos, como lo era Talcott Parsons, como lo fue Durkheim, a través de las diferentes teorías, como la estructura del funcionalismo, como lo fue Carlos Marx con su teoría marxista, como lo fue el conservadurismo, la escuela clásica, etcétera. Entonces, hoy retomaremos otras de las escuelas que trataban de dar explicación a estos fenómenos. Esta escuela fue fundada en 1922, o esta corriente filosófica de pensamiento, eh, llamado Instituto para la Investigación Social. Instituto para la Investigación Social. Obviamente esto fue en Frankfurt y fue por el filósofo argentino Félix Wein. Después, para el año de 1931, bajo la dirección de Horkheimer, en lugar de tener una idea específica, esta cambia de orientación en lugar de enfocarse en los estudios de Carlos Marx. Recuerda que Carlos Marx hablaba acerca de que el trabajador era importante, de la plusvalía, del capital, etcétera. En lugar de enfocarse en este tipo de situaciones, como originalmente se había preestablecido, se empiezan a tomar diferentes ideas de diferentes pensadores y a través de ello crear una corriente filosófica que tratara de explicar lo que pasaba con la sociedad a través de los diferentes puntos de vista, es decir, los puntos de vista de diferentes filósofos, tratarlos de englobar o de conjuntar en una sola y a través de ello dar una explicación un poco más amplia. Eh, Después tenemos a Herbert Marcuse, el cual inicia con lo que es el predominio de la filosofía. Y este filósofo, Marcuse, junto a otros de su época, como lo fue Fromm, que fue uno de sus alumnos, Adorno, Marcuse, entre ellos tres empezaron a desarrollar diferentes enfoques y estudios, ya combinando lo que se sabía hacia entonces o los estudios realizados por Carlos Marx y por una de las corrientes también muy avanzadas en esa época, de Sigmund Freud. Se escribe Freud, pero se pronuncia Freud. Eh, y esto dio origen a lo que es la
teoría crítica, ¿sale? Entonces es una serie de personajes que toman las ideas de diferentes filósofos, algo así como lo mejorcito de todos los demás filósofos, y ellos crean su propia postura o su propia forma de percepción de la realidad, que es lo que tú vas a checar en un momento, ¿sale? Te voy a dejar, mándame mensaje para que te envíe lo que es el PDF con el cual estarás trabajando. Es en relación a precisamente esta teoría, la teoría crítica, ¿sale? En este PDF vas a encontrar, es muy cortito de hecho el documento, vas a encontrar las diferentes teorías que empezaron a abordar o que empezaron a crear estos filósofos y empezaron con sus propias ideas. Te reitero, te voy a pasar un PDF en el cual vas a checar y me vas a crear un cuadro sinóptico acerca de cada una de estas ideas. Te voy a dar más o menos una idea de cómo funciona o cómo quiero el trabajo para que no tengas dudas o no nos quedemos con trabajos a la mitad, ¿vale? El PDF que te voy a mandar es este. Es muy corto, son 2 hojas, 2 páginas mejor dicho. Y si te das cuenta está dividido por temas. Habla acerca de la teoría crítica, que es la parte de aquí arriba. Entonces empezarás tu cuadro sinóptico con un cuadro que indique el tema que estás abordando. Obviamente tú lo vas a escribir completo, ¿sale? Teoría crítica. El segundo espacio lo vas a utilizar para... Trata de usar colores y todo bien bonito. Yo estoy ocupando los que salen aquí, pero bueno. Vas a colocar aquí, si viene un año, por ejemplo, de cuando se inicia la teoría crítica, lo pondrás acá. A qué se refiere, lo pondrás acá abajo. Y luego los 3 filósofos principales de esta teoría crítica, que si te das cuenta son estos 3. Aquí está Crítica a la razón por Horkheimer, Crítica a la razón identificable por Adorno y Crítica a la razón unidimensional de Marcuse. Ellos 3 son los que vas a colocar entonces en esta parte de tu cuadro. Aquí y acá, recuerda, son los datos en general de qué trata la teoría crítica y dividirás entonces tu mapa de esta forma. Primer teoría, segunda teoría y tercera teoría. Obviamente aquí serán los títulos, que prácticamente es la crítica a la razón instrumental por Horkheimer. Crítica, bla, 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 Horkheimer. Luego, en el segundo cuadro, crítica a la razón identificable de Adorno, crítica a la razón identificable de Adorno. Y lo siguiente es crítica a la razón unidimensional de Marcuse. Marcuse. ¿Vale? Y entonces aquí son los títulos y los personajes que la abordan. Y aquí abajo vas a explicar de qué trataba cada una de sus teorías. Lógicamente, si son 3 diferentes es porque cada uno tenía ideas específicas, ¿vale? Entonces necesito que leas y me digas cuáles eran los puntos que identificaban esta teoría y que las hacían diferentes, obviamente, de las demás. Por ejemplo, pues hablaba de tal, 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 el ser humano, tal, tal, tal. Y luego acá, igual, cuáles eran las características específicas de cada uno de ellos. Entonces, tu cuadro sinóptico quedaría más o menos así. Título, a qué se refiere en general la teoría crítica. Luego, cada una de las teorías en las cuales se subdivide la teoría crítica. Los personajes, si viene un año, lo pones el año o algo por el estilo. Y cómo, cuál era lo que caracterizaba a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, así es como vas a realizar tu trabajo. Mándame mensaje para que te envíe el PDF y puedas trabajar, ¿vale? Obviamente anota lo que tienes, lo que mencionamos al principio de una de las teorías también. Y pues nos estamos comunicando por
WhatsApp, ¿vale? Reitero, mándame mensaje para que te pase el PDF y puedas trabajar.